Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Tenemos invitado al recién estrenado Padre Miguel Núñez. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y pues bienvenido, Padre. Un gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy que celebramos en la iglesia San Pedro y San Pablo, bueno, comentar un poco sobre ellos. Más allá de abordar mucha información, que sí hay mucha, sería interesante a lo mejor preguntarnos qué elementos de cada uno de estos santos nos pueden ayudar para nuestra vida cristiana ordinaria, ¿no? Para profundizar más en nuestra experiencia de Dios. Entonces, bueno, quisiera comenzar con la pregunta de qué conviene saber, de todo lo que hay sobre ellos, qué nos conviene saber. Bueno, Pedro y Pablo son considerados pilares de la iglesia en Roma, ambos mueren allá. Eh, Dos de las basílicas papales están dedicadas a ellos, la principal, ¿no? San Pedro en el Vaticano, está dedicada a Pedro, y también hay otra, San Pablo Extramuros, que está fuera de la ciudad de Roma. A mí me parece una de las más bonitas después de la de San Pedro, bueno, también dedicadas a San Pablo. Eh, Ambos tienen como signos de su martirio, ¿no? La cruz volteada para San Pedro y para San Pablo la espada. Y bueno, de Pedro creo que tenemos como una cercanía gracias a los textos del Nuevo Testamento, y en la liturgia lo escuchamos regularmente, ¿no? En su relación con Jesús, cómo se siente llamado, todo el proceso que ha vivido con él. En cambio de Pablo hay mucha reflexión teológica. Creemos que es la primera reflexión cristiana en la iglesia, aunque no tenemos como elementos tan precisos. Y bueno, sabemos también que no hubo un encuentro directo y personal con Jesús, pero sí con Jesús resucitado. Y bueno, ambos con personalidades distintas, que en un momento tuvieron que ponerse de acuerdo en su encuentro en Jerusalén. Los dos pues muy distintos, ¿no? Aunque dedicados y con la misma vocación radical en el seguimiento de Jesús, pues pareciera que son personalidades, figuras, perfiles completamente distintos y hasta en momentos contradictorios, ¿no? Pero quisiera que pensáramos en la identidad cristiana de cada uno y cómo nos puede ayudar también a nosotros en la identidad propia. Vamos a comenzar con Pedro. Eh, en los textos bíblicos que la liturgia nos sugiere hoy, la narración evangélica pues presenta a Jesús, que pregunta quién dice la gente que es él. Y entonces Simón Pedro es el que le dice: tú eres el Cristo. A lo mejor conviene aquí precisar la palabra Cristo, porque, digo, lo escuchamos comúnmente, pero a lo mejor no lo tenemos como tan claro, ¿no? Y Cristo en griego es la misma palabra del hebreo, ¿no? Mesías, ¿no? Entonces, eh, y bueno, al final uno dice, bueno, ¿y qué significa Mesías? Nos suena como a Salvador, pero sería importante entenderlo como el ungido, que a lo mejor evoca en la cultura judía al rey, pero también implica mucho el, el que ha recibido el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces en el texto de Isaías y también en el Evangelio se nos presenta también a Jesús como el ungido. Entonces, ungido, Cristo, Mesías, ese son el mismo significado. Y entonces la revelación que hace Pedro en nombre de todos sus compañeros, dice Jesús que no es porque sea muy inteligente, sino porque ha recibido también la gracia del Padre. Así como le habla sobre su identidad, que es lo que yo les comentaba, o sea, así como Simón le dice, tú eres Cristo, así también Jesús le dice, tú, Simón, eres Pedro.
Y entonces habla en cuanto a la identidad de cada uno y es interesante cómo se reconoce también, no solamente como un elemento, un nombre nuevo, sino también su misión, su identidad, como piedra, como sostén, como fundamento de la iglesia. ¿Qué más podemos decir? Pudiéramos decir muchísimas cosas, ¿no? También hay un interrogatorio importante que Jesús le hace a Pedro después de la resurrección. ¿Me amas más que estos? 3 veces le pregunta, recordando también las 3 veces que Pedro niega a Jesús antes de la crucifixión y la invitación después de preguntar si hay amor más grande es apacienta mis ovejas, tú vas a ser el pastor, tú vas a dirigir también este rebaño. ¿Qué perfil hay de Pedro? Pues es un pescador, es un hombre sencillo, testarudo a veces, cómodo, lo digo por las 3 chozas que quería armar, ¿no? En la comodidad del monte Tabor. Se reconoce pecador cuando Jesús lo llama y le agradece después de que le presta la barca, ¿no? Y entonces se postra y le dice, soy un pecador. Disponible también ante las solicitudes de Jesús, atrevido a lanzarse al mar con Jesús también para encontrarse con él, miedoso ante los peligros de muerte. Después de la resurrección, pareciera que vemos a un Pedro distinto, mucho más seguro, decidido a comunicar a Jesús, muy claro en sus intervenciones cuando le piden limosna, dice, no tenemos oro ni plata, pero en nombre de Jesús de Nazaret, sana. Y entonces hay elementos que nos hablan sobre San Pedro. Dialoga, se abre a novedades como lo es una visión más pura de la realidad. Entonces resulta un personaje interesante, ¿no? Les repito que la clave de lectura para estos 2 personajes en el día de hoy sería la identidad cristiana. En cambio, Pablo, hablemos ahora de Pablo, pues no hay una relación directa con Jesús como lo tuvo Pedro. No fue de sus discípulos, no lo conoció directamente antes de la resurrección. Su encuentro fue con el resucitado en el camino de Damasco y resulta interesante porque perseguía a los cristianos y en el encuentro con Jesús de camino a Damasco, pues es Jesús el que dice, me persigues, y San Pablo después de ese encuentro persigue a Jesús, o sea, lo sigue y lo persigue, pero de manera distinta, no solo para atraparlo, no solo como para frenarlo, sino para vivir como él. Hay una producción grande de reflexión cristiana en los textos paulinos. No es un judío cualquiera, es estudioso, alumno de Gamaliel, armaba también tiendas de campaña como su oficio, con una personalidad dura, fuerte, era muy atrevido. También se mostraba muchísimo más seguro, arriesgado, con un diálogo alto, o sea, ir a diferentes comunidades no judías y entonces hablar y también discutir y proponer el evangelio. Tenía una seguridad cuando dice, a ver, el evangelio que yo les predico, no estén escuchando otros evangelios, el evangelio de Cristo Jesús, a ese pónganle atención, ¿no? Y con mucha seguridad, con mucha certeza, con mucha fuerza. También se nota muy afectivo, tiene como rasgos literarios y afectivos, apasionado cuando habla de Jesús. Entonces, Él me amó y se entregó por mí. Y entonces tiene referencias no genéricas, sino muy personales, ¿no? Jesús que a mí, Pablo, me amó y que se entregó por mí. Y que entonces, claro que tiene reflexiones e implicaciones personales en nosotros. Ambos son fundamentos de la iglesia, son piedras seguras y entonces si vamos a, no sé,
Si vamos afuera del Vaticano, están ahí las dos figuras como aquellos que dan sostén, que impulsaron la iglesia primitiva y que entonces nos ayudan a visualizar cómo estamos invitados también a evangelizar. Pedro más con los judíos y Pablo más con los que no son judíos, ¿no? Que se les dice paganos, aunque ahora nos suena un poquito feo, o los gentiles, ¿no? La gente, pero se refiere a los que no son, a los que no son judíos. Ambos tienen una identidad cristiana muy fuerte, clara, con distintas personalidades, pero me parece que es una invitación muy concreta el día de hoy a que todos, absolutamente todos, los bautizados nos sintamos llamados a vivir radicalmente el Evangelio. Los dos muy entregados, y podemos decir que en la iglesia hay lugar para todos, para los que se parecen más a Pedro y para los que se parecen más a Pablo. Y sería importante que los que estamos escuchando en este momento, pues esta plática, pudiéramos preguntarnos con quién nos identificamos. Nos identificamos más con Pedro, a lo mejor por lo impulsivo, a lo mejor porque nos consideramos como sencillos, porque miedosos ante la invitación de Jesús, a lo mejor un poco más cómodos, no comprendemos tan fácilmente. En cambio, Pablo, también impulsivo, ¿no? Muy apasionado, lanzado, seguro, fuerte, con una conversión muy clara, ¿no? Lo mencionaba con Pedro, como de Simón a Pedro, y entonces acá de Saulo a Pablo, con una visión que quiere guardar y proteger la tradición judía, pero que también desde el judaísmo entiende la visión cristiana. Y entonces vemos la producción teológica que tiene Pablo, y entonces nos llama la atención, emociona, es muy sensible, es muy duro, a veces muy fuerte, muy directo. Y entonces sería interesante preguntarnos con quién nos identificamos. Y a lo mejor, si nos identificamos con Pedro o con Pablo, lo interesante también sería pensar que tenemos un lugar en la iglesia y hay cabida para todos, para todas las personalidades, eh, para todos los impulsos, para todos los perfiles, y más allá de las características psicológicas de cada uno, más allá de las habilidades propias, pues sería interesante pensar cómo me vivo en la iglesia, qué papel juego, asumo un papel protagónico en cuanto a responsable y corresponsable de la misión. Ambos fueron muy misioneros de distintas maneras, con distintos impulsos, con distintas sensibilidades, y entonces nosotros pudiéramos decir, ay, a lo mejor yo no me siento tan hábil para platicar en las redes sociales o armar videos, pero a lo mejor escrito sí, o a lo mejor podcast sí, o no sé, otro tipo de materiales. Entonces sería interesante preguntarnos, bueno, de acuerdo a nuestro perfil, ¿qué podemos aportar a la iglesia para la misión? Y no surge solamente como un trabajo y como, bueno, fui enviado y tengo que hacer muchas cosas, sino surge de la identidad de cada uno, de saberse Pedro, de saberse piedra, de saberse fundamento, de saberse Pablo como apóstol, que significa enviado, aquel que entonces se lanza, que va, que anuncia con fuerza, con claridad, que exhorta, ¿no? Regularmente escuchamos eso de la exhortación como con mucha fuerza, con mucha pasión. Y entonces sería interesante preguntarnos en dónde nos ubicamos, cómo podemos realizar la misión, pero no solamente por el trabajo, les decía, sino por la identidad propia. Entonces conviene preguntarnos, a ver, yo como cristiano, con mi identidad clara de bautizado, ¿quién es Jesús para mí? Como en el texto evangélico. ¿Qué tanta fuerza tiene en mi vida para yo también tener un impulso grande en la misión? Sería interesante decir, bueno,
lo vivo con tanta radicalidad como Pedro y Pablo, o sea, con la valentía para dar mi vida como lo hicieron ellos en Roma, o porque, no sé, me parece que no cuento con las habilidades o no es para todos esa vocación o no me siento llamado a eso. Pero entonces sería interesante hacernos esta pregunta. Además de con quién te identificas, podernos preguntar, bueno, ¿confirmas tu fe como Pedro? Es decir, yo creo en ti, que tú eres el Cristo, ¿no? Por la gracia que le da el Padre a Pedro y confiesa la fe, y es una fe que también tiene que confirmar en sus hermanos. Ah, eres misionero como Pablo, donde entonces viajas, creas comunidades, donde estructuras, formas gente, entonces terminas tu misión y libremente te vas a otro lado y libremente fundas en otro lado. Sería interesante porque estamos ya más acostumbrados a quedarnos quietos. Bueno, a lo mejor los padres no tanto, ¿no? O las religiosas o los religiosos sí se mueven mucho de comunidad en comunidad. Y me ha tocado ver algunos que entonces fundan una comunidad, la estructuran, la echan a andar y se van a otro lado. Y así, y se las encargan a laicos, se las encargan a lo mejor a padres ahí de la diócesis y misioneros que construyen comunidad. Y resulta interesante hoy en día porque a veces vamos a misa como solo una participación de manera muy individual. Voy, celebro yo la misa, es decir, voy, escucho, participo, comulgo y me voy. Pero no creo comunidad. En cambio, tanto Pedro como Pablo creaban comunidad. O sea, Pedro es el líder, el pastor de su comunidad. Y se le daba a él, como ahora se le da al Papa, el primado, es decir, como un lugar privilegiado para dirigir, para ser el pastor, se le habla como el que prima en la caridad, como el que nos dirige en el amor, el que nos acompaña, el que nos impulsa a seguir viviendo en el amor y también el que nos organiza, nos ayuda a estar más unidos, nos atrae a todos como para vivir más en el amor, ¿no? Es la figura también del Papa hoy en día. En cambio, Pablo, pues tiene una figura más del apóstol, del enviado, el misionero, pero también crea mucha comunidad y habla y se entera de la comunidad y manda cartas para estar cercano a la comunidad. Entonces, eso resulta interesante en las figuras de Pedro y de Pablo. Resulta también importante ver cómo en el Evangelio de hoy de San Mateo escuchábamos, sí, Pedro como piedra, donde se edifica la iglesia como comunidad, y se habla de que entonces los poderes del mal, del infierno, es decir, como de lo más bajo, pues no van a hacerle nada, no van a dañarla. Se le darán las llaves como aquel también que tenga la capacidad de abrir a todos la puerta al reino de Dios. Habla también como de atar y de desatar. Es decir, como la riqueza que se nos ha anunciado y que ha anunciado Jesús, pues entonces lo continúan sus discípulos con el poder, con la capacidad, con el amor, con la confianza de hijos, realizan esta misma experiencia. Y casi siempre se habla de Pedro como el representante, como el vicario de Cristo, pero regularmente se utiliza vicario como el segundo, es decir, como cuando no está el mero mero, bueno, llega el segundo. Pero me parece que Jesús siempre está presente, o sea, siempre está Jesús ahí en los sacramentos, convocando a su iglesia, no se ausenta. Entonces no necesita un representante, sí necesita el pastor que dirige, que impulsa, pero no porque no esté Cristo, sino porque estando Cristo, bueno, lo recordamos y necesitamos a alguien que nos dirija, ¿no? El Papa Francisco también ha mencionado mucho esto, ¿no? El reconocerse no como el Papa, como aquel que tiene como la autoridad, como aquel que gobierna, sino como obispo de Roma, es decir,
el que dirige en la caridad, obispo entre varios obispos, impulsa y que se reconoce también como hermano entre todos los obispos de la Iglesia. Y resulta también interesante entenderlo así. Por último, pensar a lo mejor en qué podemos hacer. A mí me parece importante, sobre todo, además de la información, de reflexionar sobre la palabra de Dios, llegar a la pregunta de, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿No? A veces, cuando escuchaba las homilías, cuando no me tocaba darlas, pues yo decía, está bien bonito lo que nos dice el Padre, pero ¿y cómo le hacemos? Es decir, en la práctica, ¿qué tenemos que hacer en el día a día? ¿Qué nos ayuda o qué se nos dificulta o qué cambios pudiéramos realizar en la vida ordinaria en el siglo XXI con la tecnología, con las redes? ¿Qué pudiéramos hacer? Entonces yo también me gusta como decir, bueno, en cosas muy prácticas y concretas, conviene revisar qué actitudes asumir de San Pedro y de San Pablo. Es decir, como bueno, en nuestra vida ordinaria, qué asumimos, qué implicaciones hay. Yo pienso que lo primero sería acudir más a los textos bíblicos del Nuevo Testamento que nos hablan de estos santos pilares de nuestra iglesia. Y entonces, pues de textos paulinos tenemos un montón. Por ejemplo, aún en Hechos, que es un texto escrito por San Lucas, pues también está el personaje tanto de Pedro como de Pablo. Pero bueno, las cartas paulinas, pues en una reflexión teológica muy, muy grande, y entonces sería importante a lo mejor decir, ay, pues me voy a acercar, no sé, a la carta de los Gálatas este mes, ¿no? Y después voy a buscar a la primera o la segunda de Corintios, Tesalonicenses, e ir profundizando, ir conociendo qué nos dice, porque dice cosas como muy claritas, dice cosas a lo mejor como, a ver, están haciendo esto, y yo les he dicho esto, ¿qué pasó aquí? Me he enterado de estas cosas, está muy al pendiente Pablo de sus comunidades y era un poco chismosito, y entonces mandaba cartas y era muy fuerte. También se sentía muy querido, ¿no? Como decía, me he sentido muy bien con ustedes, no he querido darles molestias. Se dice que con los filipenses eran como los chiqueados, en cambio los gálatas eran como los insensatos, que en mexicano se pudieran traducir con palabras un poco fuertes que no diré, ¿verdad? Pero sería interesante como ir revisando esos textos. De Pedro, claro que en los cuatro evangelios se nos presenta la figura de Simón Pedro con características propias que a lo mejor también pudiéramos revisar. A ver, a mí qué me dice en mi vida como cristiano, ante mis inseguridades, ante mis miedos, ante mi poca valentía, ¿qué puedo hacer? También está una carta atribuida a Pedro y entonces pudiéramos como revisar qué mensaje hay, ¿no? Aunque se dice, bueno, no es directamente de Pedro, pero pudiera ser de sus seguidores, de las enseñanzas que dejó en las comunidades, que se van rescatando y después se van escribiendo, pues sería importante que pudiéramos como revisar, profundizar. Hay mucho material, además la tradición de la iglesia también profundiza mucho. Y como un elemento a lo mejor de cultura eclesial, el día de hoy en el Vaticano, el Papa entrega a los arzobispos un palio, um, es una vestimenta, vamos a decirlo así, propia para ellos, que está hecho con lana de ovejas y entonces se trabaja especialmente para ellos, se deja en la tumba de San Pedro y después se le coloca a estos arzobispos este día, ¿no? Son convocados varios obispos, bueno, arzobispos mexicanos están
allá en Roma y recibieron este palio, que significa también como el pastor que carga con la oveja y que entonces la lleva en sus hombros, ¿verdad? Entonces resulta como interesante, es parte como de la cultura de nuestra iglesia y que conviene también saber, conocer estos signos que nuestros pastores usan. Bien, retomando algunos elementos ya para cerrar, me parece importante entonces en cuestiones prácticas, pues claro, ir a la palabra de Dios, profundizar en San Pedro y en San Pablo, no como información difícil y lejana a nosotros, sino también pensando en, bueno, ¿y qué me dice a mí? ¿Con quién me identifico? ¿No? Yo sí me siento más cercano a Pablo, yo sí soy así como un poco apasionado y lanzado y a lo mejor un poco imprudente a veces, ¿no? Y entonces Pablo con mucha fuerza y muy intenso, ¿no? A veces, pero lo escucho y lo medito y en verdad me parece muy, muy profundo, ¿no? Lo que nos dice y cómo va sintetizando en la vida personal todo el misterio pascual, todo el misterio cristiano, ¿no? Cómo lo va estructurando, cómo lo plasma, con cuánta energía lo comunica. Y también de Pedro me pareciera que en los momentos de mayor debilidad, de mayor fragilidad, nos pudiéramos ver como Pedro. Y aún con esas debilidades es puesto en un lugar importante para dirigir, ¿no? A lo mejor pudiéramos decir, no sé, San Juan, que era joven, que estaba muy cercano a Jesús, que se le atribuye la figura del discípulo amado, el que corrió a la tumba. ¿Por qué no se le dio mejor ese puesto? Pues quién sabe, pero Jesús al final pone a Pedro y lo instituye ahí a un hombre como muchos de nosotros, sencillo, sin mucha preparación, prudente, miedoso y bonito dentro de la comunidad de la iglesia, un lugar donde entonces no por sus grandes habilidades, sino por un corazón dispuesto a reconocer que se equivoca, dispuesto a reconocer que es muy amado, que llora también con amargura su infidelidad. Entonces yo creo que nos ayuda mucho, ¿no? a ver nuestra vida cristiana con paciencia, con misericordia, con ternura, con los ojos de Dios. Entonces, ambos personajes, ambas figuras del día de hoy, pues tienen mucho que decirnos a nosotros, más allá de querer abarcar toda la información. Sería interesante que cada uno de nosotros fuéramos a los textos, que eligiéramos alguno, que escucháramos también lo que los papas nos han dicho, ¿no? La homilía de hoy de Papa Francisco ha sido bonita, ha sido significativa, ¿no? En torno también a la identidad de estos dos personajes, los compara con Rómulo y Remo en Roma, ¿no? También habla como de Caín y Abel. Hay un punto importante que a lo mejor no mencioné, no desarrollé tanto en torno a Pedro y Pablo en su encuentro en lo que se le llama como el Concilio de Jerusalén, ¿no? De como ciertas discusiones, como de que Pablo dice esto y Pedro dice esto, y entonces vamos a ponernos de acuerdo. Yo creo que no fue algo bonito y sencillo y romántico como pasa en nuestras comunidades cristianas. No es que resulte así tranquilito, pero me parece que buscan la unidad, buscan el bien de la iglesia, que lo solucionan con el diálogo, que con mucha paciencia lo asumen. Yo me imagino, o sea, la personalidad de Pedro y luego el carácter de Pablo en un diálogo, yo creo que así tan sereno, yo creo que sí hubo hay uno que otro grito y no sé, a lo mejor un golpe a la mesa o desesperado, ¿no? Hay en algunas cosas y yo creo que también pasa en nuestras comunidades parroquiales, en las comunidades también de jóvenes y paciencia. Yo creo que también ahí la situación es no quedarnos como con esos conflictos, solucionarlos y buscar el beneficio para todos los hermanos que participamos ahí. Entonces yo creo que también es un buen testimonio de que
mejor no todos podemos ser muy amigos en las comunidades eclesiales. Ay, es que su personalidad no va con la mía. Pues está bien, pero también es tu hermano y también sigue a Cristo y también fue llamado por Cristo para vivir aquí en la comunidad y también hace mucho bien. No, pero yo hago, no sé, mucho más bien acá, ¿no? Yo hago mucho, sí, a lo mejor a tu estilo, con tu gente, ¿no? Con los judíos, Pedro, Pablo acá con otros, y cada quien con su estilo y los dos logran construir una iglesia y se complementan. Y no necesariamente tienen que ser muy buenos amigos, estar ahí, platicando todos los días y muy compas. Pues no, pero de todas formas el trabajo misionero se realiza bien y para mayor gloria de Dios. Bien, han sido como elementos que he buscado rescatar, ha sido como muy sencillo, con la invitación práctica a acudir a la palabra de Dios, a también hacer nuestra oración. Les invito a que podamos también terminar pidiendo que ellos intercedan por nosotros, que se nos dé la valentía de Pedro a pesar de nuestras inseguridades, que se nos dé también la fuerza de Pablo, también el impulso y la parresía para anunciar el Evangelio a todos, aún los más lejanos, aún aquellos que consideramos paganos, aún aquellos que consideramos como muy pecadores y muy alejados y que no se merecen estar cerca de Dios. A lo mejor estamos llamados también a ir por ellos, a traerlos con mucha paciencia, a hablarles con claridad, a darles contenido teológico pues sencillo pero a la vez profundo. Entonces yo creo que estos dos santos nos iluminan mucho el día de hoy en nuestra vida personal, en nuestra vida cristiana, en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestra comunidad también, en los grupos, y también a lo mejor para repensar nuestra vocación, para discernir qué nos pide Dios. Pidamos que nos asistan, decimos juntos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que podamos decirle a Jesús que lo amamos profundamente, que queremos estar con Él hasta el final, que podamos reconocer, como dice San Pablo, que Jesús me amó y se entregó por mí, que podamos lanzarnos con fuerza, que podamos también reconocer el amor tan grande de Dios en nosotros y a lo mejor también compartir nuestra experiencia de fe, decir, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Nada nos puede apartar de ese amor, ni el pecado, ni las dificultades, ni el miedo. Que estos pilares de la Iglesia nos asistan para vivir nuestra identidad cristiana con mayor fuerza, con mayor radicalidad, con mayor autenticidad. Que intercedan por nosotros para vivir impulsados espíritu y reconocer que tenemos un Padre bueno que nos ama profundamente. San Pedro y San Pablo, rueguen por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias, Padre. La verdad es que yo estoy bien impresionada y me gustó bastante lo que nos está platicando usted, porque regularmente nos enfocamos mucho en las fiestas como tal, y ay, pues qué bonitos Pedro y Pablo, y hasta la canción de los Tigres nos recuerda, ¿verdad? Pero realmente sentimos así como que, ay, pues es que ellos eran diferentes, y realmente, como usted nos viene a decir, es como nosotros mismos nos tenemos que identificar con ellos como otros Pedros y otros Pablos. A veces estamos igual de atarantados que Pedro, pero a veces sacamos la buena onda de Pedro al mismo tiempo. Y ahorita, por ejemplo, como usted mismo dice, Pablo toda la misión que hizo y por carta. Entonces ahorita con tanta red social, con tanta amigo de todas partes, podríamos hacer mucho más como bautizados. Entonces, yo creo que es una invitación, o sea, súper buena, y que a todos los que nos están viendo y los que lo vayan a ver grabados, pues es una invitación súper grande y un reto, porque realmente no es algo fácil. O sea, obviamente no es algo fácil, todos tenemos ya nuestro horario, pero Pedro y Pablo dejaron todo, o sea, y ellos, a mí me encanta eso que usted dijo de la radicalidad de ellos. A veces sentimos que la radicalidad es mala,
pero realmente la radicalidad de ellos fue o sea, de Pablo estar deteniendo la ropa de los que mataron a Esteban, pasar a ser el perseguido. Pues digo, yo creo que todos estaríamos llamados a repensar un poquito, como usted mismo dijo, nuestra vocación como laicos, como sacerdotes, como religiosos, como lo que estemos llamados, pero realmente a repensar un poquito qué estamos haciendo. Y pues muchísimas gracias, Padre, en verdad que muchas gracias por esta plática, gracias por su vocación, empezando por eso. Y tenemos algunos comentarios. Bueno, Imelda Moreno dice, gracias, Padre Miguel, y dice, cuente con mi oraciones, Padre Miguel. Gracias a la maestra Imelda. Y Aide Rodríguez dice, bienvenido, Padre, gracias por compartir. Sí, esperemos que no sea a la primera y la última. No, Esperemos pues, que a lo Padre, mejor, me diga eso, que lo voy a estar muchísimas veces. Yo encantadísima y de la vida. ya que estemos por allá cerca, a lo mejor ahí hacemos una transmisión Claro que eh, sí, Padre. conjunta. Cuente con lo mejor está por llegar como su casa, Padre. Bienvenido y pues muchísimas gracias y que tenga muy buen viaje y pues acá lo esperamos en Saltillo. Gracias, Dios los bendiga a todos. Un gusto. Igualmente, Padre, igual, gracias. Hasta Hasta luego. luego.